Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Nos da mucho gusto poder verlos aquí ya presentes para poder disfrutar del programa de esta tarde. Por lo tanto, nos gustaría invitarles a que todos juntos podamos cantarle a Jehová para iniciar. Y me gustaría que por favor pudieran buscar en su libro Cantemos con gozo a Jehová la canción número 126, que lleva como título Siempre fuertes, fieles y firmes. Y está basado en lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 13. Después de cantar, haremos una oración de inicio. Los últimos días de este sistema de cosas. Cuando escuchamos esa expresión, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Será miedo o será alegría? La realidad es que para la gran mayoría de los siervos de Jehová, estas palabras representan algo de gran gozo. ¿Pero por qué es esto? Porque sabemos que nuestra liberación se acerca. Pero además de ello, sabemos que el fin de este sistema de cosas está cada vez más cerca. Pero, ¿qué hay si entonces empezamos nosotros, a medida que se acerca el fin, a sentir un poquito de temor? Bueno, podríamos decir, tal vez es que a lo mejor hay cosas que debo de corregir. ¿Será realmente ese el caso? ¿Cómo saber si como testigos de Jehová necesitamos cambiar ciertas formas de pensar para ajustarnos a lo que Jehová nos enseña en su palabra escrita y pasar con vida al nuevo mundo? Una manera de hacerlo es poder analizar cuáles son nuestras prioridades y cómo nosotros las establecemos en nuestra vida. De hecho, a lo largo de esta reunión analizaremos cómo es que nosotros podemos mantenernos alertas o firmes a medida que el fin se acerca. En la primera asignación de Tesoros de la Biblia, el tema que se va a analizar es precisamente permanezcamos despiertos en sentido espiritual durante los últimos días. Se analizarán detalles muy importantes para poder hacernos un verdadero autoexamen de cómo andamos en nuestra confianza y en nuestra vida. Además de ello, para poder asegurarnos de que realmente estamos ya viviendo en la parte final, tendremos la oportunidad de ver un video en el cual un hermano del cuerpo gobernante nos explica con más detalles la cuestión sobre la generación. Cuando Jesucristo habló de que estas señales pasarían del fin de este sistema de cosas, pero no pasarían antes de que se acabara la generación, ¿de qué generación estaba hablando y cómo lo sabemos? Ahí se podrá analizar un poquito más a detalle la explicación de este asunto. Pero además, algo muy interesante es que a lo largo del análisis del capítulo 24 de Mateo,
Hay una pregunta que causa un poco de inquietud, que de hecho se dará respuesta en la sección de Busquemos Perlas Escondidas. Esta está basada en Mateo capítulo 24, versículo 20, en el cual Jesucristo utilizó dos expresiones respecto al tiempo del fin, diciendo en tiempo de invierno y en día de sábado. ¿Por qué Jesucristo dijo esto o hizo referencia a estas palabras? Espere con atención la respuesta. Pero al final de nuestra reunión tendremos la oportunidad de seguir viendo en nuestro estudio bíblico de congregación cómo es que ahora el ministerio de Jesucristo empieza ya en la tierra. Ahora ha sido bautizado, pero ¿qué viene después de esto? Ya podremos aprenderlo más adelante. Por eso, ¿qué les parece si damos comienzo con la primera asignación de esta tarde, con el tema Permanezcamos despiertos en sentido espiritual durante los últimos días, a cargo de nuestro hermano Ricardo Robles? ¿Puede enfriarse el amor profundo que le tenemos a Jehová en estos momentos? Es decir, ¿pudiera desvanecerse ese cariño, esa intensidad de amor que sentimos por Jehová? Esta es una pregunta muy fácil de contestar. ¿Y por qué es fácil de contestar? Por las muchas experiencias que hay. Sin embargo, es muy importante esta pregunta porque nos envuelve a todos y está relacionada con las profecías bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, ahí en Mateo 24, 12, nuestro Señor Jesucristo usó unas palabras que son muy importantes. Dice, y por el aumento del desafuero, se enfriaría el amor de la mayor parte. ¿A qué le vamos a dar atención en estas palabras? Se enfriaría el amor de la mayor parte. ¿Quién tiene amor? ¿O quién pierde el amor? Pues el que lo tiene, ¿verdad? El que no tiene no pierde nada. Quizás pudiera involucrarnos a nosotros. No se involucra. No se involucra. Por eso, hermanos, hay que estar muy atentos. Luego las otras palabras que están ahí del apóstol Pablo, también, mire, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pablo dice, los últimos días, da señales de los últimos días, pero usa dos expresiones que son muy importantes, que llegaría el hombre, es decir, los que viven en los últimos días, llegarían a ser amadores de sí mismos y amadores del dinero. Es decir, se perdería el amor. Se desvanecería el amor. Pues está claro, hermanos, que entonces una persona puede alejarse de los principios rectos, desvanecer su amor a Jehová o perderlo. Y esto es muy usual para este tiempo en el fin. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué usted y yo debemos de preocuparnos? Bueno, tenemos que preocuparnos en un punto principal: acrecentar, aumentar nuestro amor por Jehová. Y mire, no le voy a hacer la pregunta de si usted se analice regularmente si ha perdido su amor o ha bajado su amor. No, la pregunta sería siempre meditar. Es decir, nosotros hacernos la pregunta, ¿y ya ha aumentado mi amor? Ese es el punto. ¿Y sabe por qué? Porque pudiéramos estar pensando en si mi amor se está bajando. Entonces son cuestiones negativas, pero aquí vamos a lo positivo. Aquí vamos al punto de, a ver, ¿está aumentando mi amor? Porque puede ser que usted se conforme y decir, es que mi amor está así. Ahí está estable. Pues mal. Porque el siervo de Jehová siempre tiene que aumentar su cariño y su amor por Jehová. Debe de aumentar continuamente, ¿verdad? Así que tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestro amor siempre aumente. Eso es vital, hermanos. Mire,
Nuestro Señor Jesucristo, ahí en otras palabras, de Mateo capítulo 24, vamos a ver estas desde el 37 al 39. Y mire, fíjese lo que dice. Estas tienen que ver con nuestros tiempos, igual que lo que estamos considerando hace un momento. Dice, porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose, las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Fíjese, primer puntito que nos importa mucho, no hicieron caso. ¿Qué se entiende por no hacer caso? Pues se entiende que a veces uno da por sentado que todo está bien. Aquí pudiéramos estar involucrados tanto en actividades espirituales que no tuviéramos tiempo para analizar nuestro amor. Estamos animando y estimulando a otros a que crezca su amor y no nos damos cuenta de cómo está nuestro amor con Jehová. A lo mejor ya es una rutina. Por eso, hermanos, es vital que digamos hacer caso, prestar mucha atención continuamente a este asunto. Luego, mire, ahí dice otro detalle, vea. Si usted analiza aquí, los tiempos de Noé eran difíciles, había violencia, había inmoralidad, la religión era falsa totalmente, pero Jesús no se centra, fíjese, Jesús no se centra en estos asuntos. No, aquí Jesús dice, no, cuidado, fíjense que hay mucha violencia y eso puede hacer que su amor, no. Aquí Jesús está diciendo, los hombres y las mujeres comiendo, bebiendo, casándose. Por esto, son necesidades básicas. Uno tiene que comer, uno tiene que vivir, pues para todo ello hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Casarse, pues no es una provisión de Jehová, no es una bendición el casarse. Entonces, ¿cuál es lo malo? ¿O qué es lo malo en esto? Bueno, lo malo es que hace uno o presta uno más atención a estos asuntos que en buscar el reino y su justicia. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino y las demás cosas van a ser dadas por añadidura. Entonces nos da a entender que buscar el reino es estar activos, vivir del lado de Jehová, cerca de Jehová, atentos a nuestro amor hacia Jehová. ¿Está aumentando? Hay muchas situaciones que nos marcan si ha bajado o ha aumentado. Luego hay otro detalle que también ahí nos interesa mucho. Mire, Mateo 24:44 dice que el amo vendrá, ¿cuándo? Cuando menos se lo espere uno. Cuando menos se dé uno cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que estar al tanto, hay que estar alerta. Y volvemos al punto de que pudiéramos estar involucrados en muchas actividades espirituales, hermanos, y no darse cuenta del alimento o la necesidad espiritual que nosotros necesitamos de manera personal. Mire, ahí hay una experiencia de Emanuel y Victoria. Estos son, hermanos, un matrimonio que tiene 6 hijos, viven en África, pero viven en una zona, su entorno no da señales de vivir en los últimos días. ¿Se imagina vivir en un lugar como este? Felizmente. Sin embargo, la experiencia dice que estos hermanos con sus 6 hijos se mantienen al día en expectativa de todo, como si vivieran en el último momento. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esto nos muestra que a pesar de poder estar tranquilos y en paz, no preocuparse, al contrario, siempre preocuparse más. Mire, puede abrir su guía al respecto y ahí marca 4 aspectos importantes. El primero es la educación. ¿Verdad? Ahí la guía nos habla acerca de la educación. A veces estamos tan preocupados de que nuestros hijos no vayan a estudiar que
¿Y cómo se van a defender de la vida? Pues como se defiende todo el mundo, ¿eh? Hay que vivir, hay que trabajar. Pero cuidado, porque nos puede apartar una educación seglar si no tenemos la precaución de vida. A veces los padres son los que están más preocupados que los hijos. Los hijos ni quieren estudiar y están preocupadísimos los padres. El segundo asunto, el entretenimiento. Estamos a veces tan necesidades de trabajar y requerimos descansos y entretenimiento, recreación, que se nos olvida lo fundamental, nuestra adoración, nuestro crecimiento, nuestro amor por Jehová. Este es un segundo aspecto. Las diversiones pueden alejarnos de la verdad misma. Luego tenemos el trabajo. Es tan enfrascante y tan difícil ganar el dinero que nos olvidamos de lo demás. Y el último punto, ¿cuál sería? ¿Nota usted ahí el cuarto punto? Las riquezas. La Biblia dice que las riquezas son engañosas. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. El punto importante es nuestro amor acrecentado siempre para con Jehová. Hermano Robles, apreciamos muchísimo también su excelente preparación a la hora de presentar este tema tan importante en nuestra vida como cristianos. Ahora ha llegado el momento de poder participar en la siguiente asignación. Busquemos perlas escondidas. De hecho, queremos escuchar todos los buenos comentarios que ustedes han preparado y queremos invitarlos a que así lo hagan. Por eso vamos a dejar la siguiente asignación a cargo de nuestro hermano Víctor Figueroa. Para comenzar, ¿alguien del auditorio quisiera leernos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 8? Hermana de Millán, por favor. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Vamos a contestar la primera pregunta que dice, ¿qué parece indicar las palabras de Jesús en la nota de estudio de Mateo 24, 8? Hermana María José Mesa, por favor. Vemos cómo esto literalmente se refiere a los dolores que experimenta una madre al dar a luz, lo cual se considera uno de los dolores más intensos. Sin embargo, además, esto Jesús se refería a los problemas o tribulaciones, así como sufrimiento que el ser humano pasaría al acercarse a la gran tribulación, y vemos cómo estos aumentarían y aumentarían en su intensidad y en su frecuencia. Muchas gracias, hermana, muy interesante. Hermana Irene Frías. Sí, de hecho, vivir con angustia, ¿verdad? Nos da hincapié de sentir aflicción, sufrimiento, ocasionado por la presión de las circunstancias, y se relacionan con angustia de, por ejemplo, persecución. Vemos se separan las familias, la pobreza extrema, la enfermedad, ya que produce cargas y tensión en la familia. Excelente, hermana. Hermana de Villaseñor. Y es que de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano es cuando una mujer da a luz, y estos van aumentando. En el caso de los últimos días, así se ha notado, lo que más le ha dolido al ser humano es lo que han ocasionado, por ejemplo, las guerras, en las que, hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, murieron 50 millones de soldados y ciudadanos comunes perdieron la vida, y en los últimos 400 años han muerto más por esta causa que por muchas otras. Entonces vemos cómo esos dolores, el ver a gente muriendo y todo, es una marca, como Jesucristo dijo, de dolores de angustia. Muy bien, hermana Sandra Decano. Sí, debido a que la angustia no se mide con instrumentos, el sufrimiento que las personas experimentan es la medida fundamental de la calamidad. Así es que ellas mismas pueden experimentar, o nosotros mismos podemos experimentar, que estamos viviendo en estos últimos días. Excelente. Pasemos a la lectura de Mateo capítulo 24 y versículo 20, por favor. Hermana Gloria de Jiménez. Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno ni en el día de sábado. Vamos a contestar, gracias hermana, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué dijo Jesús esto? Hermana Silvia de Velázquez, por favor.
Sí, mencionó lo del tiempo de invierno debido al terreno donde ellos vivían, donde había muchas inundaciones. En el registro de Esdras, en el capítulo 10 y el versículo 13, de hecho, se le llaman a lluvias cuantiosas. Eso obviamente haría difícil la huida porque por las consecuencias, inundaciones y también la baja temperatura. Muchas gracias, hermana. Hermana Antonieta, por favor. Sí, es que si alguien tenía que escapar de algún desastre durante el invierno, cuando las condiciones del tiempo hacen que viajar sea muy difícil o hasta peligroso, lo que les podría pasar es que les costaría mucho escapar o quizás no lo conseguirían. Y sería una lástima que murieran en una tormenta de nieve porque estaban tan ocupados en otras cosas por no ponerse en camino mucho antes. Hermano Francisco Cruz, por favor. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo, que en vista de que el Armagedón ya está cerca, debemos darnos prisa para servir a Jehová y así demostrar que lo amamos. Si no, nos vamos a quedar atrasados en la tormenta. Muy bien. Hermana Leticia de Luna, por favor. Aquí adelante. Sí, y en cuanto al sábado, en lugares como Judea, las provisiones relacionadas con la ley del sábado harían más difícil viajar largas distancias o cargar peso. Además, las puertas de las ciudades permanecían cerradas en sábado, y esto lo menciona Hechos 1:12. Excelente, hermano. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? A ver, hermanito Leonardo Figueroa. Mateo 24:2, ahí dice que Jesús tenía que aclararles a sus discípulos que Jerusalén y el templo ya no seguirían siendo el lugar sagrado de Jehová, sino que iba a haber un templo espiritual. Pero Satanás de todas maneras logró confundir a alguna gente en la Edad Media que intentaron recuperarla, pero esas piedras ya no servían para nada. Excelente, hermano. Muy excelente, hermano. Hermana Citlali Bautista, perdón. Sí, Mateo 24:40 nos deja pensar en qué situación nos hallamos, si estamos listos para el día de Jehová o nos atrapará desprevenidos. Así que mucho dependerá de las medidas que tomemos ahora. Y para demostrar que estamos listos para el día de Jehová, debemos rechazar cierta actitud bastante común hoy día o ciertos estilos de vida. Excelente comentario. Hermano Jorge Aguirre, por favor. Sí, este capítulo está lleno de advertencias que nos pueden ser de utilidad para el tiempo del fin. Llama mi atención el versículo 45, donde habla acerca del esclavo, quien iba a dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Sin duda alguna ahí se ve el gran amor que tiene Jehová por nosotros, dado que nos está dando la para que podamos entonces estar fuertes en sentido espiritual y poder resistir la presión de este tiempo del fin. Excelente. Hermano Giré Peña, por favor. Sí, que Jehová es un Dios amoroso y un Dios claro, ya que no nos deja a la deriva en cuanto a la constante de cuándo vendrá su día, sino que en el versículo 7 del capítulo 24 nos da señales claras de cuándo será la presencia, ¿verdad? Solamente ahora queda por nuestra parte que no sean simplemente acontecimientos más en nuestra vida, sino que realmente sean señales. Excelente. La última pregunta, hermanos. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Ingrid de Limón, por favor. En el versículo 15 se nos da una clara advertencia de cuándo hay que huir, o en otras palabras, cuál es el mejor momento de no desistir y servir a Jehová de todo corazón. La atalaya del 15 de julio nos mencionaba que la cosa repugnante a la que hacía referencia este texto es la ONU, y esta iba a atacar a la cristiandad, incluyéndonos incluso a nosotros. Entonces esto iba a dar comienzo a la gran tribulación, así que teniendo en cuenta este hecho, hoy es el mejor tiempo de estar sirviendo de todo corazón, porque sin lugar a duda ya estamos empezando a ver esos dispersos ataques de la cosa repugnante. Excelente, hermano. Hermano Jonathan Rodríguez, por favor. Sí, en el versículo número 13 del capítulo 24, Jesucristo nos ayuda a desarrollar una cualidad espiritual muy importante que es el aguante. Pero, ¿qué sentido deseaba Jesús que nosotros tuviéramos de esta cualidad?
Jesús no deseaba que tuviéramos resignación ante los problemas. Jesucristo lo que deseaba era que perseveráramos, que permaneciéramos firmes, pero sin perder la esperanza de que pronto Jehová Dios va a resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Excelente, agradecemos mucho sus excelentes comentarios. También te agradecemos mucho, hermano Figueroa, por tu excelente manera de poder llevar el análisis de estas preguntas. Ahora ha llegado el momento de que prestemos atención a la lectura asignada de la Biblia para esta semana. Esta está basada en lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 22. Y me gustaría que mientras escuchamos esta lectura, nos imaginamos aquella inquietud que los discípulos de Jesús tenían al momento de acercarse a Él y preguntarle cuándo serían estas cosas. Y pensemos en la manera en cómo Jesucristo se las responde. Probablemente podamos imaginarnos en la escena. Vamos a escuchar con la lectura a nuestro hermano Leonardo Llanos. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, Él les dijo: ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estando Él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación, Jesús les dijo: cuidado, que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, porque como se habló de ella por medio de Daniel, el profeta, de pie en un lugar santo, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando que su ida no ocurra en tiempo de invierno ni en día sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano Leonardo, apreciamos muchísimo, ¿verdad?, tu preparación y queremos felicitarte. De hecho, has hecho un excelente trabajo y nos gustaría dirigir nuestra atención a nuestro libro Benefíciese para explicar por qué queremos felicitarte. Si traen su libro Benefíciese, queremos invitarlos, por favor, a que puedan sacarlo o buscarlo ahí en su dispositivo electrónico. Y vamos a buscar la lección número 14 en la página 128. Esta habla sobre la naturalidad. ¿Qué es lo que implica la naturalidad? Menciona el primer recuadro, que es ser uno mismo, sencillo, sincero y espontáneo. Notamos que hiciste un buen esfuerzo en tu lectura, hermano, porque de hecho más adelante, en el párrafo número 2 de la página 130, cuando se habla sobre la lectura pública, dice que para leer en público con naturalidad se precisa esfuerzo.
y da algunas sugerencias importantes. Entre ellas, es importante entender cuáles son las ideas principales del texto que se van a leer y ver cómo se desarrollan. Y notamos que precisamente eso fue lo que tú hiciste. De hecho, no caímos en nada teatral, sino por el contrario, te esforzaste por hacerlo de una manera sencilla, natural, como si fuese una plática en aquel momento entre Jesucristo y sus discípulos. Por eso te encomiamos y te felicitamos, y queremos invitarte a que te sigas preparando así para tus futuras asignaciones. Muchas gracias, Leo. Bueno, ahora ha llegado el momento de que nosotros continuemos con nuestra reunión. Aquí acabamos la primera sección y vamos a dar comienzo a la segunda, que es Seamos Mejores Maestros. Por lo tanto, vamos a ver cómo se lleva a cabo la primera conversación usando la sección de ideas para conversar. Sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en un detalle en particular. ¿Cómo es que la persona plantea una objeción que es común en nuestro territorio, pero cómo le hace nuestra hermana para poder responderle con éxito? En esta ocasión vamos a invitar a nuestra hermana Gloria de Jiménez junto con su ayudante, la hermana Esmeralda de Aguirre. Preste mucha atención. Señora, buenas tardes. ¿Me permite? No, gracias. Yo soy cristiana y ustedes nada más hablan de Jehová. Bueno, es evidente que usted cree en Cristo, ¿sí? Pero ¿qué cree? Que yo también creo en Cristo y por eso estoy aquí visitándola. Fíjese, Cristo es el camino, la verdad y la vida, como sí. Usted sabrá, sí. ¿Verdad? Entonces, si es el camino, la verdad y la vida, nos está dando una esperanza muy grande. ¿Sabía usted cuál es? Pues la salvación. La salvación, pero nos da la esperanza a una vida eterna y todo es gracias a su sacrificio. ¿Sabía usted eso? Pues sí, sí tengo idea, porque Jesucristo ha hecho cosas muy importantes, es el pilar de todo. Claro que sí. Ahora, si es gracias a su sacrificio, nos da la esperanza de tener vida eterna aquí en la tierra, con las condiciones mejores que las que tenemos ahora. Pero también, imagínense, la resurrección de los muertos. ¿Quién no ha perdido un ser querido en este tiempo? ¿No le gustaría volverlo a saber? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Me gustaría dejarle la invitación, precisamente es con relación a la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona claramente quién es Jesucristo en realidad, y en la conmemoración se nos va a hacer notar la importancia de basar nuestra fe y nuestra creencia en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo ve? Aquí está ahí el día y la hora. Uno se va a llevar a cabo el 24 de marzo y el otro se va a llevar a cabo el 31 de marzo. Precisamente en estas fechas es para que nosotros hagamos conciencia y meditemos y veamos cuán importante fue el sacrificio de Jesús. Pues déjemelo, supongo que si es de Jesús es importante. Pero déjemelo y lo voy a analizar. Así es. Y si usted me lo permite volver a visitarla, traer unos videos para que vea cuán importante fue y por qué murió Jesús. Está bien. ¿Sí? En otra ocasión, tal vez. Ok. Muchas gracias, hermanas. También apreciamos muchísimo su excelente participación y queremos agradecer, ¿verdad?, a nuestra hermana también Esmeralda Aguirre por apoyarnos en esta asignación con nuestra hermana Gloria de Jiménez. Hermana Gloria, pues queremos felicitarte. Mira, aquí en el libro Benefíciese, en la lección número 10, que me gustaría invitarlos a todos a dirigir su atención bajo la sección o la lección de entusiasmo, menciona en el primer párrafo que se encuentra ahí en esta página que el entusiasmo da vida a la intervención. Menciona que aunque es importante que el contenido sea instructivo, lo que capta la atención del auditorio es en buena medida la forma animada de exponerlo. Prescindiendo de sus antecedentes culturales y personalidad, se puede cultivar el entusiasmo. Y notamos que de hecho hiciste un gran esfuerzo por hacerlo así. Aunque la persona, ¿verdad?, tal vez en un momento sale como hasta a veces un poquito enojada, ¿verdad?, porque es lo que notamos luego en el territorio. Notamos que tú te mantuviste tranquila, te expresaste con seguridad, e incluso lo hiciste de una manera que pues sonaba que estabas convencida de lo que tú estabas hablándole en ese momento. Entonces eso es bueno, le da viveza, ¿verdad?, al momento de cuando nosotros hablamos. Por eso te queremos felicitar y queremos invitarte a que te sigas preparando así también para tus futuras asignaciones. Muchas gracias, hermana Gloria. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente asignación. Esta es la primera revisita. También vamos a usar lo que es las ideas para conversar. Sin embargo, en esta ocasión, el marco de circunstancias es cuando una persona a la que habló por primera vez no está en casa, pero sale un familiar.
¿Podemos aprovechar esa oportunidad? ¿Qué le parece si vemos cómo lo hace nuestra hermana Araceli Bolaños junto con su ayudante Yolanda de Trejo? Preste mucha atención. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿qué se le ofrece? Disculpe, busco a la señorita Itzel, ¿se encontrará en casa? Mira, ella es mi hija y no se encuentra. ¿Para qué la querías? Mire, hace unos días vine a visitarla y platicamos acerca de una pregunta muy interesante. ¿Usted sabe por qué murió Jesucristo? Bueno, mira, yo sé que fue un buen hombre y que lo mataron, pero realmente no sé por qué. Mire, alrededor del mundo hay muchas versiones, pero me gustaría leerle directamente de la Biblia, o más bien le voy a pedir que me ayude a leer Mateo 20:28. Aquí fíjese lo que dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate, en cambio, por muchos. Aquí nos menciona que Jesús vino a no servirse de la humanidad, sino a servir, y Él dio su vida para rescatarnos a todos. Fíjate que pues yo nunca había leído la Biblia, pero esa palabra rescate me hace pensar como en un secuestro. Pues no está nada equivocada, porque usted debe de recordar que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron la amistad con Dios porque ellos pecaron contra Él, ellos desobedecieron. Entonces, al desobedecer, aunque usted, su familia, mi familia y todos en la humanidad no estuvimos aquí, nos condenaron a algo. La voy a invitar a que también me ayude a leer Romanos 5:12. Léalo aquí, por favor, señora. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. ¿Qué entendió usted aquí? ¿Qué fue lo que nos heredaron? ¿Puede entender que el pecado y la muerte? Exacto. Lamentablemente ellos al pecar, a nosotros nos heredaron el pecado. Y no solamente es una condición al que nos inclinemos a hacer las cosas mal, sino también el pecado nos lleva a enfermarnos y a morir. Si nos ponemos a pensar, ¿quién no podemos decir que estamos enfermos? O algún familiar. ¿Cuántas enfermedades, cuánta maldad hay en este mundo? Por eso Jesús dio su vida, para rescatarnos de esas condiciones. Pero algo más interesante, no solamente a eso nos vino a librar, sino algo todavía más profundo. ¿Qué le parece si en unos días regreso, y a ver si ya está su hija, y platicamos qué es lo que realmente logra el rescate? ¿Qué le parece? Pues sí, me parece muy bien. Realmente me interesó este tema. Ok. Hermanas, también agradecemos muchísimo su excelente apoyo y participación. Hermana de Trejo, apreciamos mucho también, ¿verdad?, el esfuerzo que has puesto para ayudar a nuestra hermana Bolaños en esta asignación. Y hermana Araceli, pues queremos felicitarte mucho. De hecho, mira, aquí en el libro Benefíciese, si podemos abrirlo en la página 143, en la lección 18, habla sobre el uso de la Biblia para contestar preguntas. El primer recuadro dice que esto implica utilizar la Biblia para responder a las preguntas que surjan en vez de dar opiniones personales. De hecho, a lo largo de esta lección, se habla que nosotros como testigos de Jehová, nuestra mayor preocupación o interés es hacer que las personas entiendan lo que Jehová dice, no nuestros puntos de vista o criterios personales. Y notamos que eso fue lo que hiciste. Cuando surgía una pregunta, te dirigías a la Biblia para poder responderla. Y si surgía otro detalle, utilizabas la Biblia para seguir dando respuesta a las cuestiones que salían. Y eso es algo importante y es algo que tenemos que imitar. Por eso, hermana Araceli, te felicitamos por tu excelente preparación y queremos invitarte a que lo sigas haciendo así. Muchas gracias. Bueno, hermanos, pues ahora ha llegado un momento de que nosotros también participemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué les parece si para la siguiente asignación vemos un video en el cual vamos a ver cómo se puede hacer la segunda revisita y qué lecciones prácticas podemos extraer de este? Preste mucha atención al siguiente video. Hola Juan, ¿qué tal la semana? Pues no ha ido mal, supongo. Qué bien. ¿Se acuerda de Luis? Me alegro de volver a verlo. Sí, vinieron juntos la primera vez. El otro día leímos que Jesús murió para pagar un rescate y hablamos de lo que es un rescate. El precio que se paga para liberar a alguien o para recuperar algo. Hoy quisiera explicarle lo que dice la Biblia que se logró gracias al rescate. Muy bien. Al principio de la Biblia se nos dice que Dios puso a la primera pareja humana en un hermoso jardín.
Sí, conozco la historia. Adán y Eva, ¿verdad? Sí, eso es. Dios quería que vivieran para siempre. Pero como le desobedecieron y pecaron, los expulsó del jardín y los condenó a muerte. Como consecuencia, todos sus descendientes, incluidos usted y yo, heredamos la tendencia a pecar. Por eso todos envejecemos y morimos. Por culpa de Adán, perdimos la posibilidad de vivir para siempre. Ahora leamos Romanos 6:23 para ver lo que se recuperó gracias al rescate. Luis, ¿lo lees tú, por favor? Claro. Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don o regalo que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. Entonces, Juan, ¿qué regalo nos da Dios? Aquí dice vida eterna por Cristo Jesús. Muy bien. El rescate permite que los seres humanos tengan de nuevo la oportunidad de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. No recuerdo haber escuchado esa explicación en otras iglesias cristianas. Pues la Biblia habla mucho sobre este tema. Si puede venir el 31 de marzo, escuchará una explicación más detallada. Quizás pueda ir, ya veremos. Me gustó hablar con usted. La Biblia también explica cómo podemos demostrarle a Dios que agradecemos el rescate. La próxima vez podemos hablar de eso. Nos gustaría resaltar algunas lecciones prácticas de lo que acabamos de ver en este video. Entre ellas, la primera es, ¿cómo observó usted que se dirigió el hermano al hacer la segunda revisita al amo de casa? ¿Cómo lo trató? ¿Como un extraño completo? ¿Sí logró notar ese punto? Hermana Silvia de Velázquez, por favor. No, de hecho, la persona estaba, bueno, el publicador estaba muy tranquilo, le preguntó cómo le había ido en la semana, lo llamó por su nombre, entonces se miraba relajada la conversación. Exacto, ¿verdad? Ya lo trató con familiaridad, eso es importante. Cuando nosotros ya vamos a visitar a una persona por más de una vez, es importante hacerlos sentir cómodos y que nos interesamos en ellos. Ahora, después de que el hermano se introdujo de este modo, notamos que a lo largo de la conversación, el hermano citó un texto y le pidió a su compañero que lo leyera. ¿Notamos un detalle importante que el hermano hizo al leer el texto? Hermana de Limón, por favor. Sí, cuando leyó el texto hubo una palabra que era el don que Dios da. Entonces, no nada más se limitó a leer el texto, sino a explicar un poquito a qué se refería con el don. Dijo que era un regalo. Exacto, ¿verdad? Muy bien. ¿Notamos? Le dio esa oportunidad. Hermana de Villaseñor. Sí, eso lo hizo un buen compañero porque aunque intervino en varias ocasiones y aprovechó esa oportunidad para leer el texto, pues seguía con el tema y brindaba ayuda a su compañero y lo hacía de forma muy breve pero eficaz, aun cuando le recordó de la conmemoración. Así es. De hecho, ese es otro buen punto, la interacción que tuvo el compañero. Notamos, o sea, tampoco quiso jalar toda la atención, pero ¿qué hizo? Hermana decano, por favor. Sí, de manera muy oportuna y con mucho respeto, hasta inclusive se ve que como que alza la mano para a lo mejor que él pueda intervenir en esa plática y sin duda lo hace muy bien porque ahora invita hasta a la persona a poderse beneficiar de una conferencia bíblica. Así es, ¿verdad? Se convirtió en un ayudante activo, ¿verdad? No nada más se quedó como observador. ¿Algún otro detalle que usted quisiera destacar? Hermana María José. A mí me llamó mucho la atención que al inicio de la conversación el publicador le hizo un pequeño resumen de lo que habían visto. Es fácil olvidar la información que vimos, sin embargo, él le recalcó el significado del rescate, entonces es algo que podíamos poner en práctica. Así es, muy bien. De hecho, esto es importante también, porque a veces tenemos la costumbre de decirle, ¿recuerda lo que platicamos? Y el amo de casa puede sentirse abochornado porque puede que no recuerde exactamente de qué hablamos. Entonces, nosotros llegar y hacerle ese pequeño resumen puede ser muy útil, ¿verdad? Entonces, como vemos, hay muchos puntos importantes que nosotros podemos extraer de este video para ponerlos en práctica a la hora de hacer revisitas. Bueno, hermanos, pues, ¿qué les parece si ahora concluimos esta sección de Seamos Mejores Maestros? Y antes de pasar a la siguiente sección de nuestra vida cristiana, lo hacemos también cantándole a Jehová. Queremos invitarlos a que, si les es posible, nos pongamos juntos de pie y así podamos cantar la canción número 57 que lleva como tema Predicamos a toda clase de personas, una canción muy alegre sin duda, y está basada en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Así que juntos cantemos con mucho gusto.
Qué bueno es ver que disfrutamos de esta canción, ¿no es cierto? A veces es imposible no moverse, pero así representamos a Jehová, el Dios feliz. Ahora ha llegado el momento de seguir con nuestra reunión. Por lo tanto, vamos a ver ahora el siguiente tema, que es cerca del fin de este sistema de cosas. Se verá un excelente video, así que preste mucha atención y después se analizará un poco de él. Nuestro hermano Jonathan Limón está a cargo del mismo. Vamos a prestar mucha atención al siguiente video para dar respuesta a las preguntas que tenemos. Así es de que preste mucha atención, por favor. Este mes, me gustaría analizar cómo nuestro entendimiento sobre la generación de la que habló Jesús en Mateo 24:34 se relaciona con lo cerca que está el fin de este sistema de cosas. Seguramente recuerdan las palabras de Jesús registradas en Mateo 24:34. Él dijo, «De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas». Noten que en este versículo se mencionan dos elementos. Se habla de esta generación, así que necesitamos saber a qué se refiere y de qué son todas estas cosas que van a suceder. Empecemos por el segundo punto. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo todas estas cosas? Si analizan el contexto del capítulo 24 de Mateo, verán que Jesús habla de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habría escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. De modo que la generación de la que habló Jesús no pasaría hasta que viera guerras, hambres y terremotos. ¿Sucedería algo más? Sí. En el mismo capítulo, Jesús habló de una gran tribulación. Así que la generación no pasaría hasta que comenzara la gran tribulación. Este es un dato importante para nosotros. Esto es relevante. Pero, claro, necesitamos saber qué es una generación y de qué generación en particular estaba hablando Jesús. Si alguien le preguntara, ¿qué texto bíblico explica qué es una generación? ¿Cuál diría? Les daré un momento. Piénsenlo. Yo elegiría Éxodo capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo. Éxodo 1, 6. Dice, con el tiempo murió José, y también todos sus hermanos, y toda aquella generación. ¿Qué sabemos sobre la familia de José? Sabemos que José tenía 11 hermanos, 10 mayores que él, y uno menor, Benjamín. También sabemos que por lo menos 2 de sus hermanos vivieron más que José, porque la Biblia dice que cuando estaba en su lecho de muerte, habló con sus hermanos, plural. Ahora bien, ¿qué tenían en común José y sus hermanos? Eran contemporáneos. Todos vivieron al mismo tiempo. Eran parte de la misma generación. Ahora, imagine que un hombre murió 10 minutos antes del nacimiento de José. ¿Habría sido de la misma generación que José? No, porque nunca estuvo vivo al mismo tiempo que José. No fue contemporáneo suyo. Ahora, imagine que un bebé nació 10 minutos después de la muerte de José. ¿Habría sido el bebé de la misma generación que José? Tampoco, porque el bebé no estuvo vivo al mismo tiempo que José. Para que el hombre y el bebé hubieran sido parte de la generación de José, ambos tendrían que haber vivido al menos por un tiempo mientras José estaba vivo. Ahora ya sabemos qué es una generación y qué significa ser parte de una. Una generación es un conjunto de personas contemporáneas que han estado vivas al mismo tiempo por al menos un corto período. Jesús dijo, «De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas». ¿A qué generación en particular se refirió Jesús? Para saberlo, necesitamos analizar el contexto de las palabras de Jesús. Así que vayamos al capítulo 24 de Mateo y leamos los versículos 32 al 34. Esto es muy importante y esclarecedor. En Mateo 24, 32 al 34,
Jesús dice, ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Regresemos al versículo 32. Noten que Jesús dijo que sus discípulos deberían aprender algo de la higuera. Cualquier niño, cualquier jovencito, puede ver una hoja en un árbol, señalarla y decir, mira, una hoja. Pero, ¿qué significa esa hoja? El niño quizás no sepa que el verano está cerca. Sin embargo, si una persona adulta ve hojas en los árboles, dirá, ajá, sé que va a suceder algo que aún no se puede ver. Pronto será verano. Usted aún no lo ve, pero la persona adulta sabe que el verano se acerca. Y luego, en el versículo 33, Jesús empieza diciendo a sí mismo. De modo que está conectando el versículo 33 con el versículo 32, ¿verdad? Él dice, asimismo también, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. ¿Pero a qué se refirió Jesús al decir todas estas cosas? Pues a las cosas de las que habló antes en ese mismo capítulo, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habría escaseces de alimento, terremotos, pestes y cosas por el estilo. Él les estaba diciendo que cuando vieran todas estas cosas, tenían que llegar a una conclusión sobre algo en sentido espiritual. Ahora bien, ¿cuándo empezaron a suceder todas estas cosas? En 1914. Ese año, cualquier jovencito pudo haber visto los diferentes aspectos de la señal. Guerras, hambre, terremotos, y haber llegado a la conclusión de que todo eso era malo. Pero, ¿qué significaban esos acontecimientos? Solo aquellos con visión espiritual llegarían a la conclusión que dijo Jesús, que Él está cerca, a las puertas. La cuestión es esta. En 1914, ¿quiénes fueron los únicos que vieron los diferentes aspectos de la señal y llegaron a la conclusión correcta? Es decir, que algo invisible estaba ocurriendo. Solo los ungidos. De modo que esta generación está compuesta por ungidos que ven la señal y que, gracias a su percepción espiritual, llegan a la conclusión correcta respecto a dicha señal. Alguien que vio la señal y comprendió su significado fue el hermano Frederick Franz. El hermano Franz nació en 1893 y se bautizó en noviembre de 1913. De modo que, como ungido del Señor, en 1914 vio la señal y comprendió su significado. Hubo otros ungidos que vieron la señal y comprendieron su significado. Joseph Rutherford, A.H. Macmillan, W.E. Van Amburg. Después de 1914, otros fueron ungidos por Espíritu Santo. Entre estos hay hermanos muy conocidos, como Nathan Knorr, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel y George Gangas. Ellos fueron ungidos contemporáneos de algunos de los del primer grupo, así que en realidad estos hermanos forman parte del segundo grupo de la generación. Esto es importante, y lo retomaremos en un momento. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos.
Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último, no lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Recalcamos que no queremos decir que el hermano Franz haya sido el último miembro de este grupo. Solo lo usamos como ejemplo, como punto de referencia. Cualquier persona que haya sido ungida después de 1992 sería parte de los ungidos, pero no sería parte de esta generación. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. ¿Se van dando cuenta de cómo se relaciona todo esto con la urgencia del tiempo en que vivimos? Alguien quizás diga, sabemos que algunos ungidos estarán en la tierra cuando estalle la gran tribulación, pero ¿quién sabe si Jehová no ungirá a más personas en los próximos años? Y estos leerán sobre nosotros en una versión actualizada del libro Proclamadores. Pues la respuesta es sencilla. Cualquiera que fuera ungido de ahora en adelante no sería contemporáneo de los ungidos del primer grupo, porque estos ya murieron. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Así que ellos no serían parte de esta generación. Por otro lado, los ungidos del segundo grupo ya están envejeciendo. Nos damos cuenta de ello más claramente cuando pensamos en quienes componen este segundo grupo. Hemos visto fotografías de algunos de los que conformaron el segundo grupo, pero además están Clark Lane, John Barr y Albert Schroeder. Y todos los que hoy somos miembros del cuerpo gobernante también formamos parte de esta generación, y a algunos de nosotros ya se nos empieza a notar la edad. De modo que, hermanos, en verdad estamos muy adentrados en el tiempo del fin. No es momento de cansarse. Prestemos atención al consejo de Jesús registrado en Mateo 24:42. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Muy bien, después de haber visto este video y esta explicación tan interesante, vamos a hacer algunas preguntas que vienen ahí en la guía de actividades. Primero, de acuerdo con Mateo 24:34, ¿qué son todas estas cosas que mencionó Jesús? Hermana Kesia de Rojas. Sí, para saber esto debemos de ver el contexto de este capítulo en el que Jesús dijo que se levantaría nación contra nación, haber escaseces y terremotos, de modo que esta generación no pasaría hasta que viera guerras, hambres y terremotos. Así es que se refiere a estas cosas. Muy bien. ¿Qué otro suceso tendría lugar? ¿Sí se dieron cuenta? Hermana Antonieta. Además de las guerras, las hambres y el terremoto, habría una gran tribulación. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda Éxodo 1:6 a entender el significado de la palabra generación? Esto es muy importante que todos lo entendamos. Hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, pues José y sus hermanos fueron contemporáneos, vivieron en ese mismo tiempo. Por eso es que fueron de la misma generación. Dice que por lo menos vivieron un tiempo en un mismo periodo de tiempo. Correcto. A ver, y de manera simplificada, ¿qué es una generación? Hermana de Limón. Sí, el hermano nos explicaba que es un conjunto de personas contemporáneas que han estado vivas al mismo tiempo por al menos un corto periodo. Muy bien, así de sencillo, ¿verdad? Todos lo entendemos. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora, ¿a qué generación en concreto se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué generación se estaba refiriendo? Hermana Alma Bolaños.
al conjunto de cristianos ungidos que supieron identificar cuál era la señal de la presencia de Cristo Jesús en 1914. Correcto, así de sencillo. Por otro lado, ¿qué dos grupos componen esta generación? ¿Qué dos grupos? Hermana Leticia de Luna. El primer grupo lo componen los ungidos que vieron la señal de 1914 y comprendieron su significado. Y el segundo grupo son cristianos ungidos que no vieron la señal de 1914, pero fueron contemporáneos de algunos del primer grupo. Correcto. Y finalmente, ¿cómo demuestran las palabras de Jesús que vivimos muy adentrados en el tiempo del fin? Hermana Berenice de Villaseñor. Pues por lo que dice en Mateo 24:42, hay que mantenerse alerta porque no sabemos qué día viene el Señor. Entonces toda la primera generación dijo al hermano que ya todos habían muerto, y de esta segunda, que forman parte varios, más bien todos los miembros actuales del cuerpo gobernante, él mismo enfatizaba que ya están entrados en. Entonces eso nos indica que estamos viviendo en el tiempo del fin. Así es. Bueno, pues después de esta explicación y de sus respuestas, vamos a continuar con la reunión. Muchas gracias, hermano Limón, por el análisis de este video, y también apreciamos muchísimo su excelente participación de todos los que han comentado. Ahora vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico de la congregación. En esta ocasión, el capítulo que se dará inicio es ¿qué aprendemos de cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Vamos a ver cómo lo lleva a cabo nuestro hermano Samuel Rojas. ¿En alguna ocasión ha sido sometido a alguna tentación? ¿Cómo reaccionó? Bien, hermanos, es lo que veremos en este capítulo tan interesante de nuestro libro, en nuestro estudio bíblico de la congregación. Para ello le animo a que busquen su dispositivo o bien en su libro el capítulo número 13. Y vamos a ver precisamente eso, ¿qué aprendemos de cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Para ello le animo a estar muy atento y a que pueda contestar, ¿verdad?, conforme a lo que vayamos analizando. ¿Qué les parece si invitamos a nuestro hermano Gonzalo Zúñiga a que nos ayude con la lectura de estos párrafos? Por favor, hermano. Justo después de que Jesús se bautiza, el Espíritu de Dios lo dirige al desierto de Judea. Sin duda, tiene mucho en lo que pensar, pues los cielos se abrieron cuando se bautizó. Así que desde ese momento puede recordar cosas que aprendió e hizo en el cielo. Es obvio que necesita meditar en todos estos asuntos. Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto. En todo ese tiempo no come nada, así que tiene mucha hambre. Entonces, el diablo aprovecha la situación para tentarlo. Se le acerca y le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Jesús sabe que está mal usar su poder sobrenatural con el fin de satisfacer sus deseos, de modo que resiste la tentación. Pero el diablo no se da por vencido y trata de tentarlo de otra manera. Le dice que se arroje desde la parte más alta del templo para que lo salven los ángeles. Pero Jesús tampoco cae en la tentación de exhibirse así. Al contrario, cita las Escrituras para mostrar que está mal poner a prueba a Dios de esta manera. Entonces, el diablo tienta a Jesús una tercera vez. De alguna forma, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Pero Jesús rechaza de plano la oferta. Le ordena, vete, Satanás, vence otra vez la tentación, porque sabe que solamente se debe adorar a Jehová, y él está decidido a serle fiel. ¿Qué aprendemos de estas tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? Este relato nos enseña que las tentaciones fueron reales y que, por lo tanto, el diablo no es simplemente la cualidad del mal, como algunos piensan. Aunque es cierto que es invisible, se trata de una persona real. También aprendemos de que los gobiernos del mundo le pertenecen al diablo y que él los controla. Si no fuera así, ¿habría sido una verdadera tentación para Jesús la oferta de Satanás? Además, el diablo le dijo a Jesús que le daría todos los reinos del mundo a cambio de que realizara ante él un acto de adoración. Y lo cierto es que puede tentarnos a nosotros de manera parecida, quizás presentándonos grandes oportunidades de obtener dinero,
autoridad o una buena posición social. Sin duda, sea cual sea la tentación que nos asalte, lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús y ser leales a Dios. Asimismo, recordemos que el diablo se alejó de Jesús a la espera de otro momento conveniente, y tal vez haga lo mismo con nosotros. Por eso, nunca bajemos la guardia. Muchas gracias, hermano Zúñiga, por su buena lectura. Queremos mencionar las preguntas, hermanos, que aparecen ahí. La primera dice, ¿en qué medita Jesús probablemente durante los 40 días que pasa en el desierto? ¿En qué medita? Hermana de Millán, por favor. Bueno, él tiene mucho en qué pensar, pues los cielos se abrieron cuando él fue bautizado y desde ese momento pues él empieza a recordar cosas que aprendió en el cielo y de las que hizo. Así es que necesitaba meditar en todos estos asuntos. Correcto, muchas gracias. Hermana Brenda Plata, por favor. Sin duda pudo haber meditado en el inmenso poder de Jehová, en las cualidades que reflejó al crear todo y cómo es que él ayudó a Jehová a crear todas las cosas. Esos también son buenos puntos. Hermana Ivette, ¿quiere agregar algo más? Sí, seguramente en el trabajo que tenía que hacer en vindicar el nombre de su padre y sobre todo mantenerse leal aquí en la tierra, así que todo ese tiempo le sirvió porque el Espíritu lo dirigió, el cielo se abrió y entonces Jehová sí lo fortaleció, pero también pues vio todo el trabajo que tenía que hacer. Correcto, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta menciona, ¿de qué maneras trata el diablo de tentar a Jesús? ¿Cuáles son las maneras? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, una de las maneras es la que se registra en Mateo 4:3. Recordemos que Jesucristo ya había pasado 40 días, ¿verdad? Y 40 noches padeciendo de hambre. Sin embargo, ahí Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. En realidad esta era una gran tentación porque si nosotros meditamos en que dejar de comer un solo día, nosotros ya queremos devorar. Imaginemos 40 días así a Jesús, sin duda era una gran tentación. Sin embargo, él puso en primer lugar los asuntos espirituales, ya que su contestación lo deja en claro que él no iba a acceder a ninguna de estas cosas. Exacto, muy bien, hermana Oli, muchas gracias. Otro comentario más. Hermana Alex Larios, por favor. Otro comentario donde se menciona que también lo tienta por segunda vez, es donde dice que se arrojara desde la parte más alta del templo para que lo salvaran los ángeles, pero Jesús vuelve a recordarle que es en las escrituras para mostrarle que está mal poner a prueba a Dios de esa manera. Muy bien, Alex, ese es otro muy buen punto. Otro más, hermana Betsabe de Robles, por favor. También de una tercera vez dice que trata de hacer que él le dé un acto de adoración y que se arrodille y de esa manera perder la aprobación de Jehová. Pero Jesús rechaza esta situación y le ordena que se vaya. Entonces podemos ver que no cedió a ninguna de estas situaciones, sino decidió ser fiel a Jehová, y aprendemos cosas muy importantes en cuanto a su relación de nuestro Señor Jesucristo con el Todopoderoso. También le agradecemos, hermana Betsa. La última pregunta, hermanos, menciona, ¿qué aprendemos de las tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? ¿Qué aprendemos? A ver, hermana María Luisa de Bolaños, por favor. Sí, en este caso nos enseña que las tentaciones fueron reales y esto no fue una simple casualidad. Entonces, por lo tanto, el diablo no, aunque es invisible, es una persona real y a él pertenece todo lo que está ahorita en la tierra, ¿verdad? Todos los gobiernos. Muy bien, hermana, es correcto. Otro punto más. Hermana Elcita, por favor. También esto nos hace ver que Satanás, el diablo, no se cansa. Me llama mucho la atención lo que dice que está a la espera de otro momento conveniente.
Entonces, ¿qué podemos pensar? Que cuando estamos débiles en sentido espiritual, puede ser el momento oportuno para él para atacar. Entonces, significa que tenemos siempre que estar espiritualmente fuertes. Muy bien, hermana. Hermana de Rodríguez, por favor. Satanás siempre va a tratar de buscar nuestro lado débil. A veces pueden ser nuestras necesidades físicas, a veces puede ser el orgullo o el ego, o en ocasiones las necesidades materiales. Sin embargo, es interesante saber cómo Jesús reaccionó. Siempre que él contestaba, los relatos indican que él siempre decía, está escrito. Así es que sin duda a nosotros nos va a ayudar mucho la lectura de la Biblia. Así tendremos claro los principios y cuando se presente una tentación en cualquiera de estas variantes, sabremos dar una respuesta correcta o alejarnos en tiempo oportuno. Correcto, muy bien, muchas gracias. Hermano decano, por favor, ahí atrás. Otra cosa que aprendemos en el caso de Jesús es que también él tenía la libertad de elección, de decidir si servirle a Jehová o fallarle. Así que en teoría podía él haber pecado, si no seguramente Satanás no se hubiera esforzado tanto por hacerlo caer. Sin embargo, el hecho de que Jesucristo escogiera la decisión de servirle a Jehová nos enseña que nosotros también podemos decidir con nuestras acciones si le vamos a servir a Jehová o le vamos a fallar. Correcto, también buen punto. Hermana Antonieta, por favor. Sí, nuestro Señor Jesucristo, además de citar de las Escrituras, que fue lo que lo ayudó a ser fiel a Jehová. La palabra fiel, hermano, significa constante y regular en comportamiento y ánimo. Jesucristo fue un excelente ejemplo, no una vez, sino 3 veces, de que deberíamos de ser fieles siempre a Jehová. Para nosotros poder cultivar esa lealtad es indispensable que nos alimentemos de su palabra. Muy bien también. Último, hermana Silvia de Velázquez, por favor. Ahí. Sí, sobre esta misma línea, hermano, vemos nuevamente la importancia de la meditación. Jesús había estado 40 días meditando, pero lejos de debilitarlo espiritualmente, esa meditación lo fortaleció. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad en 3 ocasiones, como se ha mencionado, de decirle que no a Satanás. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora tratamos de imaginar la situación? Vamos a invitar a algunos de nuestros hermanos a que nos apoyen con la lectura. Le voy a animar a que primero vaya a su Biblia y busque el Evangelio de Mateo, capítulo 4, los versículos que leeremos para comenzar, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador vino y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero en respuesta, él dijo: Está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que nunca des con tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: Otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces el diablo lo dejó y mire, vinieron ángeles y se pusieron a ministrarle. Muy bien, ahora le voy a pedir que se ubique en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, y escuchemos con atención ahora estos versículos de la Biblia, por favor. E inmediatamente el Espíritu lo impelió a irse al desierto. De modo que él continuó en el desierto 40 días y fue tentado por Satanás. Y estaba con las bestias salvajes,
pero los ángeles le ministraban. Correcto. Ahora vamos a leer el último, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13, por favor. Ahora bien, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se apartó del Jordán, y el Espíritu lo condujo por aquí y por allá en el desierto, por 40 días, mientras lo tentaba el diablo. Además, no comió nada en aquellos días, y por eso, cuando estos hubieron concluido, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre. De modo que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo. Y el diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: Está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti, que te conserven y te llevarán en sus manos para que nunca des con tu pie contra una piedra. Respondiendo, Jesús le dijo: Dicho está, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De modo que el diablo, habiendo concluido toda la tentación, se retiró de él hasta otro tiempo conveniente. Muchas gracias. Como vemos, fue un relato muy interesante, pero ¿no es cierto que encontramos varias lecciones prácticas? Por eso nos gustaría preguntarles, ¿cuál es la lección que nos dejan las palabras de Jesús al decir, no solo de pan debe vivir el hombre? ¿Cuál sería una de ellas? A ver, hermanita Frida Llanos, por favor. Pues como humanos imperfectos podemos perder el interés en las cosas que hacen rutina, incluso las espirituales. Así que podemos poner en práctica estas palabras de Jesús de Mateo 4:4 al no permitir nunca que las enseñanzas bíblicas o las provisiones que recibimos lleguen a ser para nosotros común y corriente o que demos por sentado la información porque desde hace mucho tiempo la hemos estudiado. Muy valioso tu comentario, Frida. ¿Qué podemos decir de la parte complementaria de este mismo versículo que acabamos de citar? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, al creer que toda expresión de Jehová es importante, implica no pasar por alto ninguna, ya que de lo contrario estaríamos fijando nuestra propia norma sobre lo que es bueno y malo, y con esa forma de pensar estaríamos del lado del diablo. Por eso seremos felices si amamos la ley de Jehová. Correcto, también es muy buen punto. Hermana Decano, por favor, ahí atrás. Sí, así es que en vista del poder que tiene la palabra de Dios, debemos dedicar tiempo a reflexionar en pasajes que tengan que ver con nuestras tentaciones o nuestras debilidades, ya que ésta podrá ejercer el poder necesario para poderles hacer frente. Eso será muy útil. Otra pregunta, hermanos. Después de decirle a Jesús que se arrojara, Satanás le dijo, porque está escrito, a tus ángeles te darán encargo acerca de ti y te llevan en tus manos. ¿Por qué no lo hizo Jesús, hermanos? ¿Por qué no se dio ante este factor que podía realizar, llevar a cabo? Hermano Manuel Velázquez, por favor. Si Jesús hubiera hecho lo que decía Satanás, podría haber probado de manera espectacular que era el Mesías, pero aquello en realidad habría sido un acto inapropiado y arrogante que no hubiera contado con la aprobación de Jehová. Jesús volvió a demostrar su lealtad a Jehová respondiendo y citando de las Escrituras. Muy bien, esa es una muy buena razón. Hermana Leticia de Luna. Sí, en este versículo aprendo la obediencia y humildad de Jesús. Tanto él como Satanás conocen las Escrituras, sin embargo, quien verdaderamente las está poniendo en práctica es Jesús. Solo él le da la alabanza a Jehová.
Seguramente esto alegra mucho a nuestro Padre. Me enseña mucho que debo tener cuidado de personas que sí leen la Biblia, pero que tengan una actitud incorrecta o una mala actitud y que a veces hagan invitaciones que no son las adecuadas. Muy bien. Entonces, ¿significa que hoy en día también Satanás sí puede tentarnos, ponernos a prueba con Jehová? Si es así, ¿de qué manera? Hermana María José Mesa, por favor. Sí, Satanás puede hacerlo actualmente, pues puede incitarnos a buscar la aprobación del mundo o a imitar modas que demuestren falta de buen juicio o modestia, o incluso a tomar decisiones sobre nuestras diversiones. En pocas palabras, al hacernos amigos del mundo, ponemos a prueba a Jehová, pues no nos librará de las consecuencias. Valioso punto. Hermano Ricardo Robles, por favor. Sí, de Jehová es la fuente de la vida, y Jesús lo tenía muy presente. A Jehová le debemos la vida y la aprecia y la respeta. Así que nunca iba a poner o a exponerse a peligros, a juegos que pudieran llevarle o a acciones que pudieran llevar a exponer su vida, y esto implica incluso a veces juegos temerarios o arriesgar la vida cuando Jehová Dios nos la ha dado y la debemos de ver con aprecio. Muchas gracias, hermano. Hermano Bolaños, por favor, aquí adelante. Sí, hermano, también podría tentarnos con nuestra propia fe, porque pudiéramos hacernos jactanciosos en decir que tenemos mucho conocimiento de la Biblia y que sabemos muchas cosas y que podemos enseñar a personas. Pero entonces, ¿dónde está la gloria a Jehová? ¿Quién nos ha enseñado y quién nos ha dado todo el material para hacerlo? Siempre hay que ser humildes y decir, todo se lo debemos a Jehová. Exacto. Hermana Lorena de Arreola, por favor. Jesucristo usaba hábilmente la palabra de Jehová, por eso decía, está escrito. Sin duda nosotros podemos llegar a un conocimiento muy amplio, pero el poder nos los da Jehová para tener ese conocimiento. Al igual que Jesús, podemos imitarlo y suplicarle con humildad que nos dé ese conocimiento para afrontar cualquier prueba que se nos presente, usar nuestra libertad de elección para honrar a Jehová y hacer su voluntad, no para jactarnos ni mucho menos. Exacto. Se hablaba de que Jesucristo, ¿verdad?, reaccionó de diferentes maneras, pero como sabemos nunca reaccionó de forma egocéntrica. Satanás lo desafía a lanzarse desde lo alto del templo, pero ¿cuál sería el objetivo y qué aprendemos de la respuesta de Jesús? Hermano Israel Villaseñor, por favor. Sí, sabemos que un despliegue de esto sería nada más traer la atención hacia sí mismo, ¿verdad? Y la realidad es que Jehová no hubiese aprobado esa cuestión. En nuestro caso, bueno, nosotros podemos aprender grandes lecciones de estos. Entre ellos ya hemos hablado sobre la humildad. Nosotros como siervos de Jehová en ocasiones podríamos tratar de imitar la actitud que Satanás tiene de manera orgullosa, es decir, tratando de hacer ver que nuestra forma de hacer las cosas puede ser mejor que en ocasiones las cosas que el mismo esclavo fiel y discreto nos dice. O a veces podríamos decir, bueno, eso es lo que dicen ellos, sin embargo, esto es lo que pienso yo. Lamentablemente hacer esa clase de cosas sería como si nosotros quisiéramos tratar de alardear, ¿verdad?, de nuestras propias capacidades, teniendo una actitud como la de Satanás, y es algo que obviamente Jehová no aprobaría en ningún momento. Muy bien. ¿Qué aprendemos, por ejemplo, de la respuesta de Jesús en el último intento de que Satanás lo hiciera caer? Hermano Oscar Romero, por favor. Sí, al analizar cómo nuestro Señor Jesucristo actuó, aprendo que ante cualquier adversidad o ante cualquier tentación de Satanás, tengo que rechazarlo. Y esto es por solo una razón que nos enseñan estos versículos, que sería el apoyar la soberanía de Jehová. Muy bien, Oscar. Después de lo ya mencionado, hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Cómo debemos cuidarnos, por ejemplo, de las trampas de Satanás, del pajarero? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, pues es evidente que hoy en día el arma más poderosa de Satanás es la inmoralidad sexual, y como siervos de Jehová debemos de luchar para no caer en su trampa, pues las encontramos en todos lados, es como el viento, y por eso tanto niños como adultos debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que ni los adúlteros ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, entre otras,
pues si llevan esta vida, pues se perderán mucho, que es la oportunidad de estar en el nuevo mundo de Jehová. Muy buen punto. Hermana Esther Plata, ¿quiere agregar algo más, por favor? Sí, como podemos darnos cuenta en el caso de Jesús, Satanás se valió de cuestiones naturales como fue su hambre. En el caso hoy día también trata de apoderarse de esos deseos naturales para tentarnos y tratar de envolvernos en prácticas contranaturales, como el hecho de que el hombre se acueste con hombres. Esto es un acto que Satanás lo ha hecho ver tan natural que para muchos el pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno es una cuestión de cada día. Sin embargo, ahora nosotros es importante que para no adoptar ese punto de vista nos mantengamos firmes como Jesús lo hizo y no caer en sus tentaciones. Muy bien, hermana Mari. Por ejemplo, hermanos, hablando del Espíritu Santo y refiriéndonos a la lectura del Evangelio de Lucas, ¿por qué es tan importante y cómo lo destacó Jesús y qué tanto le ayudó estando aquí en la tierra? Hermano Daniel González, por favor. Jesús comprendía bien la importancia que tenía el Espíritu Santo en su propia vida y recalcó a sus discípulos la necesidad de pedírselo a Dios y dejarse guiar por Él. ¿Por qué entonces es indispensable que actuemos así? Bueno, porque la fuerza activa de Dios puede transformar nuestra mentalidad para que se parezca a la de Cristo. Y si dejamos que nos guíe en la vida, pensaremos como Cristo y nos esforzaremos por vivir como Él. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Cabrera, por favor. Así que el Espíritu Santo fue un factor fundamental en el caso de Jesús. Ahora, podemos decir que en nuestro caso también podemos aprovechar al máximo todos los medios que se han provisto para llenarnos de ese espíritu. Por ejemplo, tenemos el estudio de la Biblia, la oración, la congregación. Todos estos elementos nos van a ayudar para que nos llenemos de ese Espíritu Santo y podamos tomar las mismas decisiones o resolución que Jesús tuvo. También es muy buen punto. Hermana de Villaseñor, por favor. Entonces no podemos escatimar en pedirle a Jehová que nos lo dé. Y la reacción de Jesucristo demuestra que sí es posible oponerse al diablo, y como dice Santiago 4:7, él va a huir de nosotros, pero va a estar buscando el momento para volver. Entonces hay que sentirnos agradecidos y contentos cuando Jehová nos ayuda a superar una tentación, pero hay que estar preparados y pedir una dosis extra de Espíritu Santo para que cuando vengan las siguientes podamos salir victoriosos. También muchas gracias. Hermano Aguirre, por favor. Sí, de hecho, la misma palabra de Jehová nos advierte que el que piense que está de pie, cuídese de no caer. Y eso es el hecho por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en diversas formas Satanás trató de tentarlo. Y todavía al final el capítulo 4, versículo 13 dice que iba a buscar otro tiempo conveniente y lo hizo. En nuestro caso también debemos estar conscientes de que Satanás, dado que es el maestro del engaño, va a tratar de diversas maneras, incluso de formas muy sutiles, de engañarnos. Por eso tenemos que mantenernos en guardia para ese momento cuando trate de tentarnos Satanás. Exacto, ese es un buen punto, porque él era el hijo de Jehová, hermanos, era perfecto. ¿Quiere decir entonces que las tentaciones que Satanás le puso no iban a conseguir nada nunca? A ver, Aaroncito, vamos a escuchar tu comentario. Satanás sabía que aunque Jesús era perfecto, podía caer en la trampa. Por eso nosotros que somos imperfectos, con más razón debemos tener mucho cuidado para no caer en las trampas de Satanás. Exactamente. Bien, hermanos, también leíamos la expresión que en parte ya se comentó, está escrito. ¿Qué podamos aprender de esta en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando la usaba? Hermano Leonardo Llanos Jr., por favor. Bueno, hermano, de esto aprendo que Jesús sabía que todo lo que estaba en la Biblia se cumpliría sin falta, pues tenía plena confianza en los escritos. Esto me motiva a seguir respondiendo con firmeza a mis compañeros de escuela
cuando alguien trate de hacerme dudar de las enseñanzas que estoy aprendiendo de la Biblia. Muy buena aplicación, Leonardo. Muchas gracias. Hermano Abel Luna, por favor. Sí, Jesucristo al responder a las pruebas de Satanás utilizó esta expresión, está escrito, es decir, que basaba su respuesta en lo que decía Jehová. Esto me hace pensar en las situaciones en las que alguien pudiera poner a prueba mi fe en la escuela o en el trabajo, usando argumentos con el objetivo de hacerme dudar. En esos momentos debo recordar que mi fe está basada en el conocimiento que he recibido por parte de Jehová y que no importa el argumento que se pueda formar, Jehová nunca se equivoca. Entonces siempre podré basar mis respuestas en lo que está escrito, tal como hizo Jesús. Buen comentario también. Hermano Figueroa, por favor. Para el año 29, en el que ocurrió este encuentro entre entre Jesús y Satanás, tenía dos cosas. Jesús ya había pasado a los 12 años con los sacerdotes hablando, pero además ya había sido abierto el cielo. Quiere decir que esta tentación de Satanás es, 1, Jesús lleno de Espíritu Santo; 2, con conocimiento absoluto y con entendimiento pleno. Jehová nos va a dar siempre la ayuda. Aunque tengamos estas tres cosas, necesitamos siempre someternos a su voluntad y no a la nuestra. Muy bien, hermano, muchas gracias. A ver, un último comentario, nuestro hermano Samuel Trejo, por favor. En estos tiempos nosotros nos enfrentamos también a pruebas que nos quiere poner Satanás para que le fallemos a nuestro Creador. Sin embargo, el recordar el Proverbio 27:11 nos hace ver que debemos usar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento que Jehová nos ha permitido, para que el Jehová que nos ha escogido como sus testigos, regocijemos su corazón y él pueda responderle a Satanás que realmente tiene personas sabias que pueden hacer su voluntad como seres humanos imperfectos. Muchas gracias. Como vemos entonces, Jesús es un excelente ejemplo del cual podemos aprender a afrontar las tentaciones que se nos presenten. Agradecemos por sus buenos comentarios. Muchas gracias, hermano Samuel. Apreciamos mucho también el excelente análisis de este estudio bíblico de congregación. Y como hemos visto, qué lamentable es el hecho de que Satanás se aproveche de las circunstancias en las cuales los cristianos, cuando puedan estar a veces un poco débiles, él quiera atentarlos. Sin embargo, al igual que Jesucristo, nosotros podemos salir victoriosos gracias a la ayuda de Jehová, a su Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay que temer. Y como hemos aprendido en esta reunión, en la sección de Busquemos Perlas Escondidas, es cierto que se hablaba de que a medida que se acercara el fin, los dolores que la gente experimentaría serían como dolores de parto debido a los grandes problemas que se verían en el mundo. Sin embargo, en el caso de nosotros como siervos de Jehová, sabemos de que así como viene precisamente esta clase de problemas, asimismo Jehová nos dará la ayuda que necesitamos para poder aguantarlos, porque Él no permitirá que suframos algo que no podemos soportar. Qué gran consuelo es saber eso. Pero además, hemos tenido la oportunidad de analizar la importancia del mantenernos despiertos en sentido espiritual. Hemos visto que es cierto que hay cosas que necesitamos todos los días. Sabemos que es necesario trabajar, es necesario ganar el dinero para el sustento diario o en otras cosas también, como el entretenimiento, el poder descansar. Pero ¿vamos a permitir que estas cosas se interpongan con la adoración de Jehová? Hemos visto que no tenemos que dejarlo así. Por lo tanto, es importante que analicemos cuáles son nuestras prioridades y si hay algo en lo que mejorar, le hagamos mucha oración a Jehová. Pero ¿qué más analizaremos la próxima semana? Ahora que ya hemos visto cómo mantenernos despiertos, es importante también saber cómo seguir en alerta, no descuidarnos ante las circunstancias que enfrentamos. Por eso en la próxima reunión se analizará precisamente ese tema, manténganse alerta, y veremos ejemplos prácticos de cómo se ha podido lograr esta cuestión. Pero no solo eso, también tendremos la oportunidad de ver en la sección de nuestra vida cristiana un tema muy interesante respecto a cómo es que nosotros podemos mejorar nuestras habilidades en el ministerio, enseñar a nuestros estudiantes a prepararse para sus sesiones de estudio. ¿Cómo podemos hacerlo y de qué provecho es? Ya se analizará con más detenimiento. Además, se nos darán algunos recordatorios importantes para el momento de la conmemoración, cuando lleguen nuestros invitados al lugar de reunión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya lo veremos también. Por lo tanto, queremos invitarlo a que no se pierda la próxima reunión.
Con esto hemos concluido nuestra reunión de hoy. Por lo tanto, queremos invitarlo a que, si es posible, juntos podamos concluirla cantándole a Jehová con mucho gozo. La canción que se entonará en esta ocasión será la número 97, que lleva como tema, muy apropiado por cierto, nuestra vida depende de la palabra de Dios, y está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4. Así que si le es posible, vamos a ponernos de pie y juntos cantemos con mucho gozo.